Hoy nos adentraremos en la historia de una familia que permaneció oculta en la América profunda en pleno siglo XXI y cuya existencia llegó al gran público por una casualidad cuando una pregunta al azar puso a un fotógrafo y documentalista en la difícil tarea de retratar a los integrantes de un grupo humano único. Mark Laita nació en 1960 y desde los 14 años fue apasionado de la fotografía. Estudió en la Universidad de Illinois Chicago y su talento como fotógrafo lo llevó a trabajar para Apple durante 12 años y también para muchas marcas de renombre, como IBM, BMW, Coca-Cola, Mercedes-Benz o Budweiser. Pero el trabajo de fotógrafo publicitario podía ser muy sofocante para una persona profundamente inquieta y creativa como Mark. Por eso, fuera de su actividad profesional en publicidad, comenzó a llevar adelante algunos proyectos paralelos de fotografía, que lo ayudaron a mantener la cordura. El más importante de ellos y que lo llevó al reconocimiento internacional se llamó Creados Iguales, un libro en el que trabajó durante más de 10 años y en el que invirtió $500,000. Este proyecto visitó los 48 estados inferiores de los Estados Unidos y fotografió a personas de todas las edades y condiciones, vaqueros, astronautas, bailarinas y monjas. Nada quedaba fuera de la lente de Mark. Quería retratar a la comunidad estadounidense como nunca se había hecho antes y fue en esas andanzas cuando en el año 2004, en su búsqueda de la esencia americana, lo llevó al condado de Erie en Virginia Occidental. Mientras buscaba lo que llamaba personas interesantes, el alguacil del condado de Erie le habló de los Whitakers. El hombre no agregó más detalles, solo dijo que si lo que estaba buscando eran personas interesantes, los Whitakers eran el premio gordo. Intrigado, Mark se puso en movimiento para dar con la misteriosa familia. Aunque no estaba preparado para lo que encontraría, el camino hacia la casa de la familia Whitaker fue largo. Vivían apartados y no tenían contacto con la humanidad, pero todos sabían de ellos, solo que por algún motivo se mostraban muy cautelosos al hablar de la familia. Cuando Mark Laita se bajó de la camioneta frente a la destartalada granja en mitad de la nada, comenzó a sentirse inquieto. El lugar mostraba signos de abandono y se escuchaba el ladrido de unos perros en la parte trasera, cuando se disponía a acercarse para llamar a la puerta. Según él mismo contaría en entrevistas posteriores, creyó encontrarse en una película de terror. El interior de la casa y de las sombras que proyectaba la pared lateral, surgieron unas figuras desprolijas que se lanzaron contra él corriendo y gritando. Pudo distinguir algunos insultos, pero el resto de los sonidos que proferían sus atacantes apenas parecían palabras articuladas. Eso sí, a gritos Mark fue rechazado y obligado a regresar a su camioneta. Fue entonces cuando un hombre armado apareció en escena y le dijo a Mark que se fuera. Mark no podía entender nada de lo que estaba pasando, pero al ver que el hombre también se ocupaba de tranquilizar a sus atacantes, comprendió que tenía una oportunidad. El hombre armado era un vecino, y sí, en efecto, quienes habían salido gritando y con la intención de atacar a Mark, eran los famosos Whitaker. El fotógrafo explicó al vecino quién era y por qué estaba allí. Fue entonces cuando supo el porqué de la reacción de la familia. Era habitual que algunas personas, en especial jóvenes aburridos y pendencieros, condujeran hasta la granja para burlarse y agredir a los miembros de la familia. Cuando los Whitaker se calmaron y se acercaron un poco a la camioneta, Mark comprendió el por qué todos los miembros del clan mostraban alguna clase de malformación. La que más se repetía era una desviación hacia afuera de uno de los ojos. Además, Mark supo que vivían en situación de pobreza extrema y que no habían recibido ni siquiera la educación elemental. De hecho, no solo se trataba de la apariencia física, sino de una evidente discapacidad cognitiva e intelectual. Además, que algunos miembros de la familia podían comunicarse verbalmente, tenían serios inconvenientes para organizar sus pensamientos y expresarlos y también para comprender conceptos que no fueran muy básicos y directos. Pero lograron entender cuál era la intención de Mark y, para desgracia del fotógrafo, se negaron rotundamente. Tenían muy en claro que estar expuesto solo acarreaba burlas y violencia y no querían ser puestos en evidencia frente a las personas. Además, la familia estaba de luto. Poco tiempo antes, uno de los miembros había fallecido y eso le dio a Mark una idea para acercarse a los individuos.
Les propuso realizar fotografías para que tuvieran un recuerdo de cada uno de ellos, y para que pudieran ponerlas en la tumba del familiar fallecido. Fue un tiro a ciegas, pero acertó. La idea entusiasmó a los Whittaker y poco a poco fue retratándolos en los alrededores de la granja, en actitudes cotidianas y familiares. Cuando pudo acercarse a ellos con más confianza, conoció a varios miembros de los Whittaker, Betty, Lauren, Ray y Timmy. Excepto Betty, todos presentaban diferentes anomalías, tanto físicas como mentales. Ray no podía hablar, se comunicaba a gritos y gruñidos. Mark lo relató de este modo en su canal de YouTube. De hecho, uno de ellos me miraba a los ojos y decía algo o simplemente gritaba y salía corriendo. Los pantalones se le caían hasta los tobillos mientras corría y pateaba un bote de basura. Esto sucedía una y otra vez, estaba fuera de control. La cosa más loca que he visto. Mark incluyó las fotografías de los Whittakers en su libro, que fue finalmente publicado en 2008. La repercusión fue inmediata. Además, Mark mantuvo a lo largo de los años una relación con la familia, interesándose por su situación y haciendo lo posible por mejorar su calidad de vida. Gran parte de la inversión de su proyecto, Creados Iguales, iba destinada a pagar a cada persona que posaba para su cámara. Y Mark quedó profundamente impresionado por la lucha de esta familia física y mentalmente impedida, que hacía lo posible por sobrevivir al margen de la sociedad con sus propias reglas internas. Laita volvió a visitar a los Whittaker en 2020, esta vez con un proyecto diferente, grabar un documental para su canal de YouTube. El clima del vídeo es oscuro y depresivo, ya que Mark quería mostrar el entorno de la familia tal como podía verlo en una visita ocasional. La casa decrépita, los perros mal alimentados y el abandono reforzaban el ambiente. Los Whittaker estaban excluidos del mundo laboral, además de sus limitaciones físicas y mentales. Su rechazo total hacia los extraños los forzaba a sobrevivir por su cuenta, siempre por debajo de las condiciones que cualquiera consideraría mínimas. Entonces Mark decidió contribuir con los Whittaker con dinero y comida. Necesitaba que la pequeña tribu de marginados comprendiera sus buenas intenciones. Mark llegó en su siguiente visita con dinero, pizzas y refrescos, comió junto a la familia, continuó filmando y prometió regresar, promesa que cumplió cada año. Durante el documental puede verse a Mark interactuando con Timmy, Ray y Lawrence. En esas tomas se hace evidente, que aunque comprenden las intenciones del documentalista y lo aceptan sin reparos, no pueden ofrecer respuestas coherentes. Y es esto sobre todo lo que pone en evidencia las limitaciones intelectuales y cognitivas generalizadas en la familia. A raíz de la gran repercusión que tuvo el documental de Mark, comenzaron las especulaciones. ¿A qué se debía que en plena modernidad toda una familia física y mentalmente disminuida se hallara en el corazón de los Estados Unidos? Varios expertos apuntaron en la dirección más obvia. Las condiciones de los Whittaker podía provenir de una acumulación de defectos genéticos, que solo podía tener un origen, la endogamia. Es decir, la reproducción reiterada entre familiares directos, era una situación ampliamente estudiada. A lo largo de la historia ha habido muchos casos famosos de enfermedades, malformaciones y predisposición a la locura, a causas de la endogamia. De hecho, las monarquías realizaban esta práctica, con el fin de mantener las llamadas líneas de sangre. Las consecuencias fueron atroces en muchos casos: hemofilia, disfunciones pulmonares, patologías óseas, retraso mental. De hecho, en España, la Casa Real de Habsburgo llegó a su final a causa de la absoluta degeneración física y mental de su último representante, Carlos II. Pero aunque la sospecha era fuerte, no había un camino claro para seguir, dijo Mark en su documental. Las personas en este vídeo son hermanos y hermanas, excepto Timmy, que es un primo. No hay forma de que pueda confirmar que los padres de Whittaker estaban relacionados, pero dado que esto sucede en esta parte del país y los Whittaker son el caso más extremo que he visto hasta ahora, apostaría que la endogamia fue al menos, en parte responsable de las anomalías mentales y físicas observadas en Lauren, Freddie, Ray y Timmy.
Pero fue el tiempo mismo quien disiparía las dudas. En 2021 Mark ya se había ganado sobradamente la confianza de los Whittaker. Había pasado ya un año desde que el documental se había emitido y fue Betty, quien era la que tenía más capacidad para comunicarse, quien confirmó las sospechas. Betty le contó a Mark que sus padres eran familiares directos entre sí, de hecho eran primos hermanos dobles. Las condiciones de precariedad y abandono en que vivía la familia y que habían quedado plasmadas en el documental de Mark, despertaron la solidaridad de la sociedad y las donaciones públicas comenzaron a llegar en un intento de saldar la deuda que el país tenía con los Whittaker. En agosto de 2022 Mark publicó un nuevo vídeo en su canal de YouTube. En él se veía que gracias a una iniciativa, de crowdfunding en el hogar de los Whittaker, había sido remodelado y se habían instalado servicios esenciales, de los que nunca habían gozado. Se agregó un techo nuevo a la antigua construcción y se construyó una nueva cabaña en el terreno. También obtuvieron una camioneta nueva y herramientas que les permitirían desempeñarse mejor en las tareas del campo. Hoy en día, lejos de la imagen inicial que aterró a Mark Laita en su primera visita a la tétrica granja de los Whittaker, las condiciones de la familia han mejorado y la sociedad se ha concientizado acerca de las consecuencias de la marginalidad y los prejuicios. Y aunque el caso de los Whittaker ha sido expuesto y presentado ante el mundo, la América profunda, sin dudas aún oculta misterios e historias, que en plena era del Internet, parecen decirnos que los más oscuros impulsos y sus consecuencias todavía luchan para conservar su lugar en el siglo XXI. Espero que esta historia te haya gustado. Este canal te invita a suscribirte. Somos Ecos de la Eternidad.